Bienvenidos a Sodocardio Radio y TV. Yo soy la doctora Máxima Méndez, cardióloga, pasada presidenta del Consejo de Lípidos y Aterosclerosis, y durante esta producción estaremos conversando con importantes cardiólogos de nuestra sociedad respecto al colesterol. A propósito de que en el día de hoy, 19 de septiembre, celebramos el Día Mundial de la Educación sobre el Colesterol. Y tenemos a importantes personalidades, como dije al principio, que acompañándonos en este día. Tenemos al doctor Pedro Díaz Ruiz, quien es cardiólogo clínico, pasado presidente de la Sociedad Dominicana de Cardiología, profesor de la cátedra de la Residencia de Cardiología del Hospital Salvador Begotier y actual presidente del Consejo de Hipertensión de nuestro Sodocardio. Además, nos distingue con su presencia en este día la doctora Yamiris Delgado, quien es cardióloga clínica y es además la actual presidenta del Consejo de Lípidos y Aterosclerosis de nuestra sociedad. Bienvenidos a ambos, ¿cómo se sienten? Muchas gracias, Máxima. Agradecemos la invitación de, junto contigo y la doctora Yamiris, participar en este podcast, digamos, que estamos haciendo por la sociedad. Gracias por la invitación. Honrados de estar aquí junto a personalidades destacadas en esta área, como lo son la doctora Máxima Méndez y el doctor Pedro Díaz. Para mí es un placer poder estar aquí compartiendo este momento con todos ustedes. Bueno, pues muchísimas gracias a ustedes por aceptar la invitación. Y la razón por la que estamos aquí es por algo o un factor de riesgo que genera muchas pasiones, y es el colesterol. Y lo primero que vamos a comenzar es preguntándole al doctor Pedro Díaz qué es el colesterol para que vayamos entrando en ambiente y nos pongamos en perspectiva. ¿Qué es el colesterol, doctor? Cuéntenos. Pues cómo no, con mucho gusto te voy a decir qué es el colesterol. Pues es una sustancia química parecida a la grasa presente en nuestro cuerpo y que es necesaria para formar la pared celular y es la base de muchas hormonas y vitaminas. Eso es el colesterol. Sin embargo, cuando esta sustancia no se metaboliza adecuadamente, flota en sangre, pues puede ser perjudicial si se acumula en los vasos sanguíneos porque los obstruye. Pero ese es el colesterol, es una sustancia química, pero es parte de nuestro cuerpo y se necesita para la formación de hormonas, vitaminas. Ese es el colesterol. Bueno, esencialmente siempre ha habido mucha controversia respecto a la reducción del colesterol, hasta dónde llegar, y durante toda esta presentación vamos a estar moviéndonos en esa dirección, tratando de dar respuesta a algunas inquietudes que tienen muchos de nuestros pacientes, y sabemos que el colesterol es responsable en el 60% de los casos de que aparezca un evento cardiovascular aterosclerótico, que se define como la presencia de una placa de colesterol que va a ser el responsable de que aparezca un infarto o una trombosis. Y entonces sabemos que tenemos fármacos disponibles para poder reducir el colesterol, y eso genera también muchas pasiones. Entonces, Yamiri, cuéntanos sobre las terapias vía oral que tenemos disponible, cuáles son los desafíos que se te presentan en la consulta en la actualidad para lograr la adherencia de esos pacientes al uso de estas terapias. Sí. Como bien mencionaba, doctora, el colesterol es el responsable de la generación de infartos. Cuando se bloquean las arterias, aparecen los infartos, aparecen las trombosis, los stroke. Entonces, todo esto, lo importante es que puede ser prevenible, como usted bien menciona, con terapias farmacológicas, con cambios en el estilo de vida que deben predominar en todos los pacientes, pero al momento de requerir una terapia, por ejemplo, si ya el paciente ha hecho un evento coronario, por ejemplo, un infarto o un ACV, este paciente, aparte del estilo de vida que debe llevar con cambios dietéticos, una actividad física regular, una dieta adecuada, pues requiere el uso de medicamentos. Y aquí tenemos las terapias que son el gold estándar o la piedra angular, son las estatinas que inhiben la síntesis del colesterol a nivel endógeno, pero también tenemos otros fármacos que diferentes a las estatinas, que son el número uno en terapias. Tenemos también fármacos que inhiben la absorción del colesterol a nivel intestinal, como lo es el ezetimibe, una molécula muy noble que suele combinarse
con las estatinas para aumentar la potencia, pero también existen otras ya terapias nuevas que vamos a estar describiendo, como por ejemplo en los pacientes que, como usted me decía en la consulta, nos refieren que no toleran la estatina. También para ese paciente tenemos una opción, o sea, la opción no es dejar el tratamiento, la opción siempre será consultar con su especialista qué otra manera tenemos de tratarlo. Por ejemplo, tenemos moléculas nuevas como el ácido bempedoico que inhiben, son diferentes a las estatinas, no producen efectos adversos y tienen un mecanismo de acción que interesantemente no produce los efectos más conocidos como las mialgias. Estas terapias no la producen, y así como también otras terapias como los inhibidores de PCSK9 y el inclisiran, que son moléculas que, como veremos más adelante, se pueden usar hasta 2 veces al año de manera inyectada. Sabemos que la piedra angular del tratamiento del paciente dislipidémico o con colesterol elevado sigue siendo la modificación del estilo de vida y una dieta cardiosaludable. Pero ya en algunos casos requerimos, doctor Pedro Díaz, del uso farmacológico. Por eso quise hacer esa breve introducción con la doctora Delgado para que nos pusiera en perspectiva. Y tenemos casos en los que los pacientes llegan a la consulta con la inquietud de que no tengo síntomas y simplemente la doctora, cuando me evaluó, me encontró una plaquita de colesterol en la circulación de las piernas o en las arterias de las piernas más bien, o a nivel de un score de calcio o en un Doppler de las arterias carotídeas, pero dice, yo no tengo por qué utilizar medicamentos si yo no tengo síntomas, doctor. ¿Cuál es su opinión al respecto para aclararle eso a nuestros seguidores? Tener el colesterol alto no duele. Y si yo tengo algo que no me duele ni me molesta, pues yo entiendo que no es una enfermedad. Pero el colesterol elevado es como la hipertensión. Son asesinos silenciosos. ¿Por qué? Porque no dan síntomas específicos. Y la única manera de saberlo es haciendo su medición en sangre. Y no solamente eso. Muchos pacientes nos dicen, pero si yo no como grasa, ¿cómo me dicen que tengo el colesterol alto? Yo nunca he tenido el colesterol alto. Eso nos ocurre a cada rato. Y yo digo que el diabético tampoco come azúcar y es diabético. Entonces, lo que pasa es que el colesterol muchas veces nuestro hígado lo produce, muchas veces también es heredado y su acumulación en sangre siempre se ha relacionado con un aumento de lo que es mortalidad cardiovascular. Cuando usted tiene colesterol elevado en sangre, el daño no se produce hoy, no te va a pasar nada hoy ni mañana, pero usted no puede durar años con el colesterol elevado porque eso ya está harto demostrado que aumenta el riesgo de sufrir un infarto, un derrame cerebral o tener enfermedad vascular periférica. Y lo contrario, cuando bajamos los niveles de colesterol, bajamos el riesgo de sufrir infartos, derrames cerebrales o enfermedad de las arterias periféricas. Por eso es importante conocer nuestros números de colesterol y por lo menos una vez al año determinar su cifra de colesterol. Aunque usted no coma grasa, pero pudiera tener el colesterol elevado y a veces eso es heredo familiar. Importante entonces conocer. Así es. Del colesterol total que medimos en sangre, solo el 20% corresponde a lo que comemos en nuestra dieta. El 80% restante es metabolizado directamente por nuestro hígado, porque como ya se dijo, el colesterol tiene funciones fisiológicas. El problema es cuando hay condiciones también genéticas que no permiten que haya un aclaramiento correcto de ese colesterol, y es ahí en donde aparece la temida hipercolesterolemia familiar, que esencialmente se va a caracterizar por una elevación de los niveles de colesterol LDL o lipoproteína de baja densidad por encima de 190 miligramos por decilitro, y que en ese grupo poblacional específico hay un mayor riesgo de aparición de eventos cardiovasculares más temprano que en otros grupos poblacionales que tengan esa misma edad, pero que no tengan una mutación genética que tuviesen la condición. Lo interesante de la hipercolesterolemia familiar y el call of attention viene en donde los pacientes que tienen esta condición, sus descendientes pueden
correr con el mismo riesgo de heredar la mutación y por ende tener un mayor riesgo de desarrollo de eventos cardiovasculares de manera temprana. Y es ahí en donde la medición del colesterol es necesaria porque, como muy bien destaca el doctor Pedro Díaz, en una etapa inicial, la elevación del colesterol no va a producir síntomas clínicos hasta que no es muy tarde. Y muchas veces el primer síntoma clínico que produce la elevación del colesterol no es más que un infarto o una trombosis. Entonces es por eso que la llamada viene siendo a que hay que medir para poder determinar si nuestros niveles de colesterol están elevados. Entonces hay muchos rumores que son reales y hay efectos que también son por los efectos creados por los medios de comunicación. Y sabemos que las estatinas, a mí me gustaría que el doctor nos diga en sus conocimientos desde los principios, cuando llegaron estas terapias, hubieron muchos efectos adversos asociados a las dosis. Doctor, en su experiencia, cuéntenos cuál ha sido en los años, cómo ha venido evolucionando el tema de las estatinas hasta hoy y dónde estamos respecto a los efectos adversos. Mira, yo quería también añadir en cuanto al colesterol, que no solamente es la herencia. Cualquier persona en la vida moderna pudiera tener su cifra de colesterol elevado, quizá por el estilo de vida que hoy llevamos. Comida rápida, poco ejercicio, sedentarios. Y no solamente hay que tener un problema genético, a veces uno lo acumula y simplemente no lo metaboliza. Pero bien, la historia comenzó en el año 1957 con el famoso estudio de Framingham, porque a raíz de que un famoso presidente de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, sufrió un ACV y tenía la presión alta y preguntaron ¿y de qué murió? De hipertensión. ¿Y qué estamos haciendo el gobierno de los Estados Unidos para tratar esa hipertensión? Pues nada, y se sabía poco. Y comenzó un estudio en Framingham, una población de Massachusetts, donde entraron 5,000 personas que fueron estudiados, se le hizo su historia clínica, su examen físico, su electrocardiograma, y vio qué pasó en el tiempo siguiendo esa población. Al cabo de los años, ya por los años 60, empezaron a salir las informaciones y vieron que la mayoría de las personas que morían, pues morían de enfermedad cardiovascular. Esas personas vieron que eran hipertensos, tenían la presión alta, tenían colesterol elevado, eran diabéticos o eran fumadores. Y de ahí sale de que era un riesgo, pues, sufrir de hipertensión, el ser diabético, ser fumador o tener el colesterol elevado. Se acuña entonces el término factores de riesgo. Esos son los principales 4 factores de riesgo. De ahí comienza y sí había una relación entre colesterol elevado y muerte cardiovascular. Y yo diría que desde los tiempos bíblicos veían que el comer mucha grasa, los hebreos creo que no comen cerdo por la grasa, porque la gente que comía mucha grasa engordaba, se ponía rojito, pero se moría temprano. Lo que no sabíamos era cómo encontrar un medicamento que nos ayudara a bajar el colesterol en forma efectiva y segura. Y eso ocurrió en el año 1994 con un grande estudio que se hizo con simvastatina, que fue la segunda estatina en la historia. Y por primera vez se había demostrado que el bajar el colesterol se relacionaba con una disminución de la mortalidad cardiovascular. Había un fármaco disponible vía oral que inauguró ese grupo de estatinas, porque todas terminan en tinas, lovastatina, simvastatina, rosuvastatina, torvastatina, pitavastatina, fluvastatina. Pero por primera vez se descubre un medicamento que vía oral baja los niveles de colesterol, baja la mortalidad cardiovascular y a partir de ahí pues comienza la historia de las estatinas. Cada vez se utilizaban ya no solamente en pacientes que eran hipertensos o tenían colesterol elevado, sino aquellos que tenían riesgo. Y en cada uno de esos estudios se fue demostrando a través del tiempo y de décadas que la bajada del colesterol se relacionaba siempre con una disminución de la aparición de infartos, de derrames cerebrales y de enfermedad vascular periférica. Yo creo que eso fue lo que dio al doctor Eugene Braunwald, una leyenda viviente de la cardiología, a decir que las estatinas fue uno de los grandes avances de la humanidad del pasado siglo XX. Han soportado las pruebas del tiempo, no son la panacea y ciertamente a veces han
aparecido efectos secundarios, pero esos siempre son menos del 5% de la población que las utiliza y su beneficio ha sido más que demostrado, probado y se sigue comprobando. Las estatinas son la piedra angular, como apuntaba la doctora Yamiris, de la base del tratamiento de las personas que tienen colesterol elevado y sobre todo aquellos con factores de riesgo. Dieta sola no baja colesterol. Ejercicio solo no baja colesterol. Tampoco se lo dejamos todo el medicamento, sino que es una combinación de estas tres técnicas. Pero las estatinas siguen siendo la piedra angular y la bajada del colesterol siempre se ha relacionado con una disminución de mortalidad cardiovascular y de muerte por cualquier causa. Es así, y es tan tal que los estudios clínicos randomizados han demostrado que por cada reducción de 21 miligramos por decilitro de colesterol LDL hay una reducción de 23% en la mortalidad cardiovascular. Y a pesar de lo fascinante y de la evidencia que existe con el uso de las estatinas, están los efectos secundarios, doctora Delgado, que me gustaría que usted nos hablara un poco sobre eso. Sí, doctora Máxima, es un reto para nosotros a diario en la consulta el lograr la adherencia después de todas las explicaciones magistrales que acaba de darnos el doctor Pedro Díaz, de los beneficios comprobados que tenemos con el uso de estatina en la prevención de eventos cardiovasculares, pero el llevar esto a la práctica clínica a veces es un reto para nosotros y qué importante que podamos hacer esto para llegar a la población. Y creo que en parte el mensaje principal que quiero que le quede a los pacientes, a nuestros seguidores, es que las estatinas tienen unos efectos secundarios muy, muy bajos. O sea, sí tienen efectos como, por ejemplo, los dolores musculares, pero ya eso puede ser individualizado y puede ser manejado por su cardiólogo de cabecera. Muchas veces no es necesario abandonar la terapia por sí solo, sino que solamente con un ajuste de dosis, con bajar la dosis a la mitad o con cambiar la molécula, estos efectos pueden ceder y el paciente puede seguir el beneficio que le aporta la estatina. Muchas veces también tenemos lo que se llama efecto nocebo. El efecto nocebo son aquellos efectos o efectos secundarios que el paciente puede percibir durante el uso de la estatina que lo atribuye al medicamento cuando en realidad no es el medicamento el causante de ese efecto. Y por eso el paciente, entonces, tenemos una alta tasa de discontinuidad del fármaco en la población general, a pesar de los beneficios demostrados en todos los ensayos clínicos y sobre todo en la población de riesgo, aunque seamos porque tenemos 4 grupos de pacientes de riesgo. El paciente que está aparentemente sano, pero que llega a la consulta y que cuando nosotros le hacemos calculadoras de riesgo o aplicamos factores modificadores de riesgo, este paciente puede cambiar a un riesgo más avanzado. Los pacientes diabéticos son un grupo de riesgo en los cuales las estatinas pueden disminuir mucho su mortalidad. Y una estrategia que creo, doctora Méndez, que funciona mucho es hablar del riesgo al paciente. O sea, ¿por qué estoy tratando de ponerle este medicamento? Con este medicamento voy a lograr que usted viva más años de vida en salud, por ejemplo, y le estamos ganando años de vida en salud. Y así el paciente va a entender más y se puede adherir más fácilmente al tratamiento y sabiendo que los efectos secundarios son muy poco frecuentes en nuestras prácticas que vemos a diario. Y cuando se contrarresta con el beneficio, pues superan por mucho los beneficios. En el efecto nocebo tiene una participación muy importante las redes sociales, en donde los pacientes que incluso comienzan con las terapias médicas han visto o han escuchado que estos fármacos producen tal o cual efecto secundario e inmediatamente el paciente comienza a percibirlo. Es Sí. interesante como estos pacientes dicen, no, porque es que yo tengo eso mismo que está diciendo en ese anuncio o lo que están diciendo en ese video. Entonces, la educación, por eso es que nosotros tenemos aquí un papel fundamental. El llamado es a que siempre los pacientes, cuando tengan alguna inquietud sobre la terapia que tienen en el momento, pues se acerquen a su especialista para que pueda él dar respuesta y no que usted tome la decisión por sí solo de asumir retirar el fármaco. Y en esa misma línea, en los pacientes pequeños, los niños,
¿Cuál es la edad, doctora Delgado, ideal según las guías para hacer las mediciones del colesterol en la población infantil? Es muy importante esa pregunta, doctora Méndez, porque a pesar de que somos cardiólogos de adultos, nuestros pacientes tienen hijos, nuestras pacientes tienen hijos y se preocupan al igual que ellas por sus hijos. Entonces tenemos que orientarlos en ese sentido. Se recomienda hacer un screening a los 2 años de edad, si el niño tiene antecedentes familiares. Por ejemplo, si ya el adulto, la mamá o el papá tiene una condición de hipercolesterolemia, ya a los 2 años se debe hacer un primer screening a ese niño. En la población general se debe medir por lo general entre los 7 y los 11 años una vez y ya luego a los 17 o 21 años hacer otra medición, o sea, una sola medición en esos rangos de edad para detectar de manera temprana la hipercolesterolemia familiar que puede ser en casos devastadora cuando se presenta en los niños. Definitivamente es importante medir el colesterol a nuestros hijos. No podemos estar de espalda basado esencialmente en que en condiciones como usted ha destacado, doctora Delgado, como la hipercolesterolemia familiar, en donde hay una penetración dominante, es decir, que no hay salto generacional, es decir, si papá o mamá tiene una mutación asociada a alteraciones del colesterol, existe un 25% de que los descendientes de esos padres pues tenga la condición. Entonces, en la población general, doctor, en el adulto, doctor Pedro Díaz, ¿cuál sería la edad a partir de la cual habría que hacer la primera medición de colesterol y qué tan frecuente a partir de ahí? ¿Cuál es la recomendación? Trabajamos con personas adultas y adultas yo digo que desde que tienen cédula, desde que usted tiene cédula, ya usted es adulto. Generalmente 18 años. Y si está normal, yo creo que todo el mundo se hace un chequeo anual, pero en la gente joven es raro que se chequee anualmente. Por lo menos una vez cada 5 años es lo que se recomienda. Y claro, mientras más es el avance de la edad, pues más riesgo tiene uno de sufrir de colesterol, sobre todo ya después de los 35 años, en la mujer después que ya tiene familia, descendencia, y sobre todo ya en la menopausia, después de los 50, 55 años, es donde hay mucho riesgo. En el hombre hacia los 40 en adelante hay mucho riesgo. Aunque hoy día estamos viendo mucha enfermedad cardiovascular en gente por debajo de los 35 años. Pero en general yo creo que la población adulta debe chequear su colesterol a partir de los 16 desde que saca cédula, por lo menos una vez cada 5 años. Y mientras más avanzamos en edad, pues ese chequeo debe ser mínimo anual. Claro, excelente. Los desafíos en la consulta no se acaban, no se acaban. Y una de las grandes inquietudes es en el paciente intolerante, ese paciente que no responde a la meta que se tiene que alcanzar de reducción de los niveles de colesterol LDL y simplemente el paciente no, por más que combinemos, no alcanza. O está ese otro grupo poblacional en donde el paciente hace efectos secundarios a los fármacos vía oral, independiente de la dosis, porque sabemos que la estrategia terapéutica en el contexto de pacientes que hacen efectos adversos, en el caso específico de las estatinas, es a reducción, suspensión en el caso de que haya elevación de las enzimas hepáticas, que por cierto ocurre en un muy bajo porcentaje, por debajo de un 7%, de tal suerte que en este momento la FDA retiró el warning de que haya que hacer mediciones controles de las enzimas hepáticas en los pacientes que están utilizando estatinas y evidentemente pues en esos grupos en los que sí hay efectos secundarios porque tienen elevación de las transaminasas o porque hacen dolores musculares, que de nuevo en el caso de los dolores musculares hay que destacar que no es cualquier dolor muscular porque usted está tomando estatina, es dolor en músculos largos y suele ser bilateral el dolor. Si es en un grupo muscular, como por ejemplo el cuádriceps, debe de dolerle ambos cuádriceps, no solo uno, no en el brazo aquí de este lado o solamente aquí. Tiene que ser bilateral para que se le asocie como un efecto secundario a las estatinas. Entonces, en esos casos en que el paciente hay que retirarle ciertamente el fármaco, pues están las nuevas terapias médicas
como lo son los interferentes pequeños del ARN mensajero, en este caso, que tienen la capacidad de poder reducir hasta en un 50% los niveles de colesterol en grupos poblacionales de tan alto riesgo como lo son aquellos pacientes que ya han hecho un evento cardiovascular o en pacientes que tienen hipercolesterolemia familiar heterocigótica, que son los que tienen colesterol elevado por encima de 190 miligramos por decilitro y que llegan a la adultez, o aquellos pacientes que tienen alguna condición equivalente a enfermedad cardiovascular de alto riesgo, como son los pacientes diabéticos. Y estos fármacos, como el inclisiran, se colocan inyectables de manera subcutánea intrahospital cada 6 meses, lográndose reducciones de hasta un 50%. Datos estos revelados en los estudios Orión 9, 10 y 11, que son los estudios del programa Orión que han sido liberados y que por ahí vienen los resultados del programa, específicamente del estudio Orión 4, que es el que nos va a dar la información sobre reducción de mortalidad cardiovascular y que estamos esperando los datos para el 2025. O sea que hay estrategias terapéuticas disponibles. Claro, si el paciente tolera las estatinas, la recomendación es que se le continúa dosis vaga de la estatina y se inicia el fármaco inyectado de manera semestral. O sea que tenemos estrategias terapéuticas para poder alcanzar los rangos que han demostrado reducción de mortalidad basado en el riesgo cardiovascular, basado en los números que nos dan las calculadoras de riesgo, tanto del American Heart, American College, como de la Sociedad Europea de Cardiología, el SCORE o Euroscore. Quiero acotar algo de eso. Antes uno hacía el diagnóstico de una enfermedad y el siguiente paso era dar el tratamiento. Hoy día el enfoque ha cambiado. Usted hace el diagnóstico de una enfermedad, pongamos hipertensión o colesterol alto, y el siguiente paso no es pasar al tratamiento de una vez, sino estratificar el riesgo. Vamos a ver qué nivel de riesgo global tiene ese paciente, porque si estratificamos el riesgo, moderado, alto o muy alto, nos va a dar las metas de tratamiento a que podemos llegar. Eso es lo primero. No es lo mismo el que nada más tiene el colesterol elevado solamente y es joven, por ejemplo, a usted tener 70 años, ser diabético, obeso, fumador, ya le dio un infarto. Oye, el riesgo varía. Y eso nos dice a nosotros la agresividad en el tratamiento. Y quiero dejar también establecido que las estatinas sí son la piedra angular y el principal efecto secundario que tienen las estatinas, sobre todo en esos pacientes de riesgo alto y muy alto, es no tomarla. Ese es el principal riesgo, no tomarla, porque siempre los beneficios superan el riesgo de algún efecto secundario, que siempre se ha visto que es menos de un 5%. O sea que de cada 10 personas, 9,5 no van a tener problemas. Hay que tener confianza. Vuelvo y digo, aparecen. Y ciertamente hay opciones para quienes las intoleran o cuando no alcanzamos la meta, sobre todo en pacientes que son de muy alto riesgo. Pero el principal efecto secundario es no tomarla, sobre todo en el que está de muy alto riesgo. Eso que quede claro. Yo creo que con ese statement no hay más nada que agregar. Así que les agradezco muchísimo. De verdad que es un placer compartir conversatorio con ustedes y esperamos encontrarnos en una próxima entrega. Muchísimas gracias, doctor Pedro Díaz, doctora Yamiris Delgado. Quien les habla, la doctora Máxima Méndez, les agradece a todos por su sintonía y nos vemos en una próxima edición de Sodocardio Radio y TV.